que había hecho este profe. Estoy mirando porque no sabía dónde salía. A continuación de eso, decía Sí. f de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Y eso estaba desarrollado y íbamos a hacer, creo que íbamos a hacer la parábola y a ver cómo salía. Función cuadrática. Bien. Ahí vamos. Bien, entonces arrancamos desde función cuadrática. Bien, vamos a comenzar desde función cuadrática. Ahí en el material que yo les envié está bien detallada también la teoría y dice entonces que la función polinómica de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c, con a, b y c números reales y a distinto de 0, se denomina una función cuadrática. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ahí que la función polinómica cuando habla de segundo grado es porque nos vamos a encontrar con dos variables, en este caso x, y tiene que estar al cuadrado. Entonces, por eso ahí marca ax al cuadrado más bx. Ese c es el término independiente, por ende va a ser la ordenada al origen. Bien, cada una de estos términos tiene un nombre, ¿sí? El primer término, que va a ser ax al cuadrado, va a ser nuestro término cuadrático. Bx, nuestro término lineal, y c, el término independiente. La representación gráfica de la función cuadrática es una parábola. Para eso, para poder realizar la gráfica, nosotros vamos a emplear una fórmula. Entonces, nuestra fórmula es, yo se la voy a ir mostrando. La fórmula que vamos a emplear va a ser la siguiente, que es para hallar los ceros o raíces de la función, o sea, x1 y x2. Entonces, la fórmula a utilizar va a ser menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bien, al radicando, o sea, a esta parte, al b al cuadrado menos 4 por a por c, se lo denomina, se lo llama discriminante y se lo simboliza con el delta. Bien. Ahora sí vamos a continuar. Bien, entonces la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Al radicando b al cuadrado menos 4 por a por c, se lo llama discriminante y se lo simboliza con delta, que sería esto. Bien. El discriminante es el que nos va a determinar si nuestra parábola va a contener raíces distintas, iguales, o si no va a contener raíces reales. Si nuestro discriminante es mayor a 0, acá en este caso si el discriminante es mayor a 0, o sea que vamos a tener raíces reales distintas, como muestra la gráfica. O sea que vamos a tener un x1 en el eje X positivo y el X2 en el eje X negativo. Si nuestro discriminante es igual a 0, entonces vamos a obtener raíces reales iguales.
O sea que vamos a obtener una gráfica de este tipo. Y si no contiene raíces reales, nuestra parábola va a estar desplazada en el eje X. Ahora bien, también tenemos otros términos, si se quiere llamarlo así, para hallar a la hora de realizar la gráfica, que va a ser el vértice de la parábola. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay que buscar las coordenadas del punto del vértice X vértice, F de X vértices. La fórmula para hallar los vértices tenemos dos. X1 más X2 dividido 2, o X vértice va a ser igual a menos B sobre 2 por A. Bien, este X1 y X2 son las raíces que nosotros vamos a buscar antes. Generalmente lo que yo les recomiendo es que utilicemos esta fórmula que tenemos acá. El menos B sobre 2 por A. ¿Y cómo hacemos para hallar el I vértice? Para hallar el I vértice, con el resultado que nosotros obtengamos del X vértice, ese valor lo vamos a reemplazar en las variables de nuestra función polinómica y vamos a hallar el I vértice. Bien. Dice, eje de simetría. Es la recta que tiene por ecuación AX igual a X vértice. Ese eje de simetría es la línea de puntos que va a ser simétrico al eje Y. Bueno, la ordenada al origen es el punto de intersección de la gráfica con el eje Y. Vale decir que en este caso f de 0 va a ser igual a c. O sea que si nosotros tenemos como valor 0 en x, vamos a obtener la ordenada al origen. Bien, también nosotros tenemos que tener en cuenta que una función cuadrática puede ser expresada de distintas formas. De forma polinómica, que es como la que acabamos de ver, ax al cuadrado más bx más c. También de forma canónica, o sea que si tenemos de este tipo, a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice, está de forma canónica. O también factorizada. Si llegado el caso tenemos a por x menos x1 por x menos x2, quiere decir que está de manera factorizada. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, dada la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Y acá están nuestros términos, a, b y c, que son las letras que aparecen en nuestra fórmula. Que la fórmula es esta, menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Ahora vamos a reemplazar cada uno de los valores que tengo en mi función polinómica en la fórmula. Entonces, como acá b es positivo, porque dice más 2x, entonces se va a seguir manteniendo el menos en el b, porque es como decir menos por más, menos 2. Menos 2 más menos, 2 al cuadrado menos 4 por 1, porque acá la pendiente en A es 1, por menos 3, que es nuestro término independiente. Todo sobre 2 por 1. Igual, menos 2 más menos, raíz cuadrada de 2, 4, más. ¿Por qué más acá? Porque fíjense, menos por menos del 3 va a ser más. 4 por 1, 4, por 3, 12. Todo sobre 2. Menos 2 más menos, raíz cuadrada 16. Acá nuestro discriminante me da mayor a 0. Ya acá yo ya me doy cuenta que voy a tener raíces reales distintas en mi gráfica. Bien,
Continuando decimos menos 2 más menos raíz cuadrada de 16, 4 dividido 2. Y ahora vamos a buscar x1 y x2. Entonces x1 menos 2 más 4 dividido 2 y x2 va a ser menos 2 menos 4 dividido 2. Esa es la función que cumple acá el más menos, ¿sí? En una sumamos y en la otra restamos. Entonces, menos 2 más 4 va a ser 2 positivo, dividido 2, 1. Menos 2 menos 4 menos 6, dividido 2, menos 3. O sea que x1 es igual a 1 y x2 igual a menos 3. Acá yo ya estoy viendo que mi función, si yo no busco el vértice, me va a dar una parábola no tan bonita en la gráfica. Entonces, buscamos el x vértice, los vértices, x vértice, menos 2 dividido 2 por a, menos b dividido 2 por a, entonces, menos b. Este menos b es el mismo que yo tengo acá, en mi función polinómica. Entonces, como 2 está positivo, entonces más por menos va a ser menos 2 sobre 2 por 1, porque a recordemos que su pendiente es 1, y ahí voy a obtener menos 2 dividido 2 menos 1, o sea que el x vértice vale menos 1. Este menos 1 voy a utilizarlo para buscar el y vértice. Entonces, para buscar y vértice, tomamos la función polinómica y reemplazamos en x por menos 1. Entonces, y vértice igual x cuadrado más 2x menos 3, yo ahí le aclaré, reemplazamos por el valor de x vértice en las variables x de la función. Entonces, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 3. Base negativa, exponente par, resultado positivo, o sea 1 por 1, 1, menos por menos más, 1. Más por menos, menos, 2 por 1, 2, y menos 3. Menos 3 menos 2, menos 5, más 1, menos 4. O sea que y vértice vale menos 4. Ahora, con todos estos datos que ya tenemos, vamos a nuestra gráfica. Entonces, dijimos x1, 1 positivo. O sea, acá tengo mi raíz x1. x2, menos 3. Vamos en menos 3 del lado de x y marcamos el punto. Ordenada al origen, menos 3 en mi función. Marco la ordenada al origen. Ahora vamos a marcar los vértices. Dijimos que x vértices es igual a menos 1. O sea que con línea de punto trazamos un eje simétrico ahí. Pero ¿hasta dónde marco con la línea de punto? Hasta donde obtuve el valor de y vértice. O sea que con línea de punto hasta menos 4. Marcamos el y vértice también con línea de punto y ponemos el punto. Ahora sí, estamos en condiciones de realizar nuestra gráfica. O sea que nuestra parábola va a partir desde aquí, va a pasar por la ordenada al origen y va a llegar hasta mi primer cero raíz. Hago exactamente lo mismo de este lado y obtuvimos nuestra parábola, la gráfica de esa función polinómica. O sea que buscamos los ceros o raíces, luego buscamos los vértices y ya estamos en condiciones de realizar el análisis de la función. Entonces, si nosotros analizamos esta función, yo lo escribí al lado del análisis, decimos dominio real, imagen real. ¿Sí? También podríamos haber puesto dominio menos 3, 1, ¿sí? Pero colocamos real. Dominio real, imagen real. Ordenada al origen menos 3. Ceros o raíz menos 3 y 1.
X vértice menos 1, Y vértice menos 4, conjunto de crecimiento. Va a crecer desde menos 1, que es donde tengo mi vértice, fíjense, desde menos 1 crece hasta más infinito. Decrecimiento va a decrecer desde menos infinito hasta menos 1. Hasta menos 1. Conjunto de positividad viene desde menos infinito hasta menos 3. Entonces, conjunto de positividad desde menos infinito hasta menos 3. Unión, pega el salto, ¿sí? Porque acá el plano está ocupado por la parábola. Unión de 1 positivo hasta más infinito. O sea que unión de 1 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es lo que tengo encerrado desde menos 3 hasta 1. O sea que esto es mi conjunto de negatividad. Y ahí terminaría el análisis de esta función. Bien. Bien, chicos, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Está todo en los apuntes. ¿No leíste el apunte, Facundo? Profesor, ¿y vamos a tener Sí. ejercitación de esto para poder aplicarlo? Sí, yo de hecho en el apunte que yo le envié hay un ejercicio para que ustedes hagan, ¿sí? De todas maneras, no van a ser los únicos ejercicios. Yo tengo un práctico preparado para que puedan realizar todos los ejercicios de esta unidad, ¿sí? Bien, sí, porque así cuando vayamos a resolverlos, ahí seguramente vamos a tener más dudas Sí, al seguro. explicar todos estos conceptos. Ajá. Bien. Muy bien. Bien, de hecho, acá yo le puse ejercitación, dada la función, ¿sí? Y tienen este ejercicio para que ustedes puedan realizar. Este ejercicio, fíjense también que según el término lineal, ¿sí? Es el que me va a indicar a mí cómo va a estar orientada las ramas de mi parábola, si va a estar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Fíjense que el término lineal acá, también es positivo y está hacia abajo. Pero en esta función tiene una particularidad. El término independiente me va a indicar hacia dónde va a estar las ramas de mi parábola. Fíjense acá. Acá, en mi ordenada al origen es 6 positivo, ¿sí? Para que no se vuelvan locos a la hora de graficar esta función, yo ya les tiro. Las ramas de la parábola van a estar hacia abajo, ¿sí? Se van a dar cuenta cuando busquen los vértices, porque acá también tienen que buscar vértices porque no les da una parábola perfecta. Bien, ese es un ejercicio para que ustedes practiquen. Cuando lo vayan a hacer al ejercicio o lo vayan a realizar, y si tienen duda, me preguntan también, ¿sí? No esperen a la clase. Bueno, Bien. Bien, entonces,
La ejercitación, que es la que tienen ahí, dice buscar ceros o raíces, vértices y graficar, realizar el análisis de la función. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer en ese ejercicio. Bien, continuando con el tema, y es uno de los últimos temas, tenemos funciones racionales. Bien, aparte de esto, van a buscar sobre función exponencial y función logarítmica. Entonces, función exponencial y función logarítmica. Van a buscar sobre esos dos temas. Bien, buscan qué es una función exponencial y un ejemplo, ¿sí? Lo mismo con la función logarítmica. Bien. Ahora sí, vamos a función racional. Una función de la forma p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios, siguen siendo polinomios, eso es una función racional, ¿sí? O sea que tiene esta forma. La teoría luego dice que el dominio de una función racional es el conjunto de los valores de la variable que no anulan el denominador. O sea, no me tiene que anular el denominador. Ese va a ser el dominio de una función racional. Ejemplo, f de x igual a x más 3 sobre x menos 3. Si yo tengo que buscar el valor que no me va a anular este denominador, va a tener que ser menos 3. ¿Sí? O sea, menos 3, si yo le doy valor menos 3 a x acá, menos 3, igual a menos 6. Entonces, ese va a ser mi dominio para esta función, la que no me anula el denominador. Bien. Para realizar la gráfica de una función racional, vamos a tener que buscar el punto en X, el punto en Y, asíntota vertical y asíntota horizontal. Estos son los 4 puntos que vamos a buscar para realizar la gráfica de una función racional, o sea, una función de este tipo. Bien, entonces, para que nosotros busquemos el punto en X, tenemos nuestra función f de x igual a x más 3 sobre x menos 3. Para buscar el punto en X, lo que hacemos es tomar el numerador, o sea, x más 3, tomamos el numerador, lo igualamos a 0 y despejamos la variable x. Entonces, toman x más 3 igual a 0, despejan la variable x. Vamos a obtener como resultado x igual a menos 3. Este va a ser mi punto en x. Bien. Para hallar el punto en y, lo que hacemos es dividir entre sí el término independiente. ¿Sí? O sea que voy a dividir 3 dividido menos 3. Siempre para hallar el punto en y, dividimos el término independiente entre sí. Yo en el apunte se lo separé por parte para que vean, entonces 3 dividido menos 3 igual a menos 1. O sea que el punto en y va a estar en menos 1. Ahora vamos a las asíntotas. Para hallar la asíntota vertical, lo que hacemos es tomar el denominador, igualamos a 0 y despejamos la variable x. Entonces tomamos x menos 3 igual a 0, despejamos x y obtenemos como resultado a 3 en la asíntota vertical. Y para hallar la asíntota horizontal,
lo que hacemos es dividir entre sí el grado del polinomio. O sea que estos polinomios, ambos son de grado 1, porque tengo x más 3, x menos 3, ¿sí? Los grados me los van a indicar el exponente que posee mi variable. En este caso, ambos polinomios son de grado 1. Entonces, 1 dividido 1, 1. Ahora, ¿cuáles son las asíntotas? Las asíntotas son ejes de simetrías con respecto al eje X y al eje Y. Entonces, antes de marcar los puntos, lo que primero vamos a hacer es ubicar las asíntotas. Entonces, mi asíntota vertical estaba en 3, entonces yo me voy hasta 3 en mi gráfica y marco líneas de punto, ¿sí?, paralelo al eje Y. Mi asíntota horizontal era 1, entonces marco con línea de puntos paralelo al eje X. Y se tienen que cortar, ¿sí? Entonces, ahora marcamos los puntos. El punto en X dijimos menos 3, marcamos el punto en menos 3 y el punto en Y dijimos menos 1. Marcamos el punto en Y en menos 1. Bien. Y ahora trazamos nuestra curva. Esto nos da como resultado una curva. En este caso nos da que podemos unir X con Y. ¿Sí? Porque fíjense, tengo menos 3, menos 1. O sea, a mí me salió así porque lo hice a mano alzada, pero unimos los puntos y se desplaza la curva rozando a las asíntotas, a ambas asíntotas, tanto a la vertical como a la horizontal. Tiene que rozar, ¿sí? Unimos los puntos y roza ambas asíntotas. Esta otra curva que está acá se llama espejo, o sea que yo tengo que hacer un espejo parecida a la curva que tengo en este cuadrante. Bien, esos son los pasos para realizar la gráfica de una función racional, cuando tengo funciones de este tipo. Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, 1 sobre x o 2 sobre x, ¿qué hago? Armamos nuestra tabla de valores. Le doy valores a x hasta poder, y con los resultados que yo obtenga en y, voy a realizar mi gráfica. Bien, este tipo de gráfica es una función, acá no podemos sacar ni crecimiento ni decrecimiento, ¿sí? El dominio de esta función va a ser menos 3, en este caso porque no anula el denominador, ¿sí? Y nuestra imagen va a ser menos 1. Entonces, menos 1, y esta es una función inyectiva, ¿sí? Esta sí es una función inyectiva, porque fíjense, a dominios distintos le corresponde una imagen distinta. O sea que podemos hacer este tipo de análisis acá. Podemos decir punto en X igual a menos 3, punto en Y igual a menos 1, asíntota vertical 3, asíntota horizontal 1 positivo. Función inyectiva. Y ahí terminaría el análisis de este tipo de función. Bien, acá utilizamos la parte sencilla, ¿sí? Pero cuando veamos la clase siguiente, continuidad y discontinuidad de una función, vamos a tener que buscar las asíntotas utilizando el límite de una función. Así es que vamos a ver algo de cómo hacemos para buscar aplicando el límite de la función cuando tengo una función racional. Bien. Y ahí también les di unos ejercicios para que realicen la gráfica de esta función.
que si ustedes quieren, vamos a hacer podríamos hacer juntos la 1, la 1 o la 2. Y espérate que todavía no ven límite, Facundo. No ven límite y falta que veamos derivadas también. Parece mucho, pero en realidad yo como que ya les hice prácticamente un resumen explicándoles directamente el tema de la resolución de límites. Después de este tema, o sea, del último tema que es continuidad y discontinuidad de una función, vimos solamente funciones hasta ahora, ¿sí? Entonces, una vez finalizado con continuidad y discontinuidad de una función, entraríamos con límite. Para límite, chicos, ya que estamos en este tema, yo les recomiendo que vayan viendo casos de factoreo, ¿sí? Factor común, que algunos de los casos son factor común por grupo, diferencia de cuadrados, Ruffini, ¿qué otra había? Para que a la hora de realizar los ejercicios de límite, ustedes puedan aplicar algunos de los casos de factoreo, ¿sí? El límite, ejercicios de límite es todo analítico nada más, no hay gráficos para hacer, que se podría también marcar el límite de una función en una gráfica. Bueno, eso sí, vayan revisando, viendo casos de factoreo entonces. Así que bueno, pero ya vamos a ver. ¿Y cómo van a rendir? Y ahí parecido a matemática discreta, pienso que va a ser, ¿sí? Bien. ¿Cuál de estas dos funciones les gustaría que hagamos? La segunda parece más compleja. Vamos con la segunda. Sí, sí, es un poquito, porque asusta, asusta no, tenemos este x al cuadrado acá. Exponente. Ujú. Sí, Bien, sí. entonces, como dijimos en la Es explicación, una función racional. Vamos a ver. exactamente, sí, sí. Perfecto. Ujú. Sí, sí. Bien, entonces, tomamos el ejercicio número 2 y hacemos f de x igual a x más 5 sobre x cuadrado menos 4. Entonces vamos a buscar el punto en x y vamos a tomar Sí. el... Ese es se plantea con los exponentes. No. No, esta es la racional no. Acá tomamos numerador o denominador, ¿sí? Ah, bien, bien. Entonces, punto en x, vamos a tomar el numerador. Punto en x, entonces, x más 5 igual a 0, despejamos x. X igual a menos 5. O sea que mi punto en x está en menos 5. Vamos a buscar punto en y. Para hallar el punto en y, yo les dije que tenemos que mirar los términos independientes, ¿sí? O sea, 5 dividido menos 4. Y eso nos va a dar un número con coma. 5 dividido menos 4.
A ver cuánto nos da, ya les digo. $1.25. 25. Sí. Negativo sería. Negativo. Menos 1.25. Ahora vamos con las asíntotas, ¿sí? Asíntota vertical. Tomamos el denominador, lo igualamos a 0 y despejamos la variable. Entonces, x cuadrado menos 4 igual 0. X cuadrado igual a 4. X igual a raíz cuadrada de 4. El exponente pasa como raíz al otro miembro. O sea que acá nosotros vamos a tener prácticamente dos, ¿sí? Asíntotas verticales. Porque nosotros siempre que tengamos una raíz cuadrada tenemos que tomar tanto el término negativo como el término positivo. O sea que vamos a tener menos 2 y 2 positivo. Asíntota horizontal. Y acá nuestros grados del polinomio son diferentes, ¿sí? Porque tenemos una de grado 1 en el numerador y otra de grado 2. O sea que va a ser un medio. Y esto es 0,5. Entonces tenemos punto en X, punto en Y, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer esta gráfica, yo se la voy a hacer a mano alzada y no voy a tomar los cuadritos correspondientes, que es de 2 siempre. A ver, para que tengamos una idea de más o menos cómo queda. Bien, marcamos las asíntotas. Acá tenemos dos asíntotas. Vertical, menos 2 y 2. O sea que menos 1, menos 2, 1, 2 positivo. Asíntota horizontal 0,5. O sea que positivo estaría en la mitad, entre 1 y 0. Punto en X dijimos menos 5. 4, 2, 3, 4, 5, menos 5 acá. Y el punto en Y en menos 1,25. 1, vamos a suponer acá. Y ahí tenemos que Bien. unir el punto en X y el punto en Y. Ojo con esta gráfica, porque Ah, yo no puedo atravesar las asíntotas, ¿sí? bien. Tiene que rozar nada más. Entonces, esta Sí, sí. asíntota, fíjense cómo queda. Esta es así. Voy a hacer con verde para que se diferencie. Voy a rozar acá, va a venir, va a pasar por X menos 5, se va a desplazar hasta la asíntota vertical y va a rozar. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ya marqué mi punto en X. Ahora vamos a ver mi punto en Y. Mi punto en Y va a ser de esta manera. Va a bajar desde acá arriba, va a pasar por Y y va a rozar a la asíntota vertical. Y ahí quedaría nuestra gráfica de este tipo. Bien. Y ahí terminaría, ¿sí? Bueno, menos mal que hicimos juntos este ejercicio. Porque a Profesor, veces y las gráficas sí. Sí, sí. decime. Perdón, los elementos entonces de mi función son los que van a estar comprendidos, si yo veo la gráfica,
Sí, Perdón, entre el -5 y el 2. Los elementos de exactamente. función. Ajá. Es Sí, decir, que X va a ser todos los elementos de entre -5 y 2 y los Y desde el eje X hacia abajo. exactamente. Ah, Así es. bien. Así es. Bueno, y si nosotros tuviéramos que analizar esta función, ¿qué podemos poner? Podemos poner los puntos que hallamos, ¿sí? Punto en X, ¿sí? Punto en X igual a -5, punto en Y igual a -1,25, asíntota vertical y asíntota horizontal. Esas son las cosas que nosotros podemos poner en el análisis de la función, en este caso es -2 y 2, y la horizontal 0,5, ¿sí? Y sigue siendo una función inyectiva esta. Entonces, función inyectiva. Las funciones racionales son inyectivas, ¿sí? Función inyectiva. Y ese es el único análisis que podemos hacer en este tipo de funciones, ¿sí? En la función racional. Si se pidiera, ¿no? Bien. Ujú. Bien. Esta otra es más sencilla, ¿sí? El primer ejercicio que yo les di ahí. Bien. Ujú, bien, pero básicamente los pasos para analizar y graficar esa función es hallar los puntos en X, el punto en X, en Y, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Nada Esos más. son los pasos. Ah, perfecto. Nada Ujú, más. Nada más que eso, ¿sí? bien. Ujú, Bien. Y recordemos que el punto en Y viene a ser la ordenada al origen también, ¿sí? Siempre que hablemos de punto en Y, estamos haciendo referencia a la ordenada al origen, ¿sí? Profe, en el Sí, caso de la asíntota vertical, ¿por qué tiene dos resultados? porque acá, siempre que nosotros nos encontremos con una raíz cuadrada, tengo que tomar los dos términos, ¿sí? Tanto el positivo como el negativo, porque vos fíjate que acá nosotros estamos hablando de raíz cuadrada, y si yo tuviera que poner -2 al cuadrado, 4 positivo. 2 al cuadrado, 4 positivo, ¿sí? O sea que eso siempre, ¿eh? Siempre que nos encontremos con una raíz cuadrada, tomamos los dos valores, digamos, de Ah, bien. los dos resultados. Ajá. Porque yo elevando un número negativo al cuadrado, obtengo el mismo resultado, ¿sí? Bien. Esto con respecto a función racional de este tipo. Ahora, si nosotros tuviéramos, vamos a suponer, f de x igual a 1 sobre x, también es una función racional, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer para esto? Van a armar su tablita de valores si tienen un ejercicio de este tipo. Es mucho más sencillo este tipo de ejercicio que el que acabamos de ver. 1 sobre x y le van a dar valores a x. Y esos valores los van a reemplazar en el denominador, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que les damos -1. Y acá le tenemos que dar tantos valores como sean posibles para poder hacer la gráfica. -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A ver si con 5 ya podemos graficar. Entonces, 1 sobre -1, -1 para i. 1 dividido 0, acá no, perdón, acá no le damos 0, ¿sí? Porque si no, no nos va a dar resultado. No le damos 0. 1 sobre 1, 1 positivo. Un medio, 0,5. Un tercio, un cuarto, un quinto. Un tercio creo que da 0, ya les digo, 0,333. Un tercio, 0,333.
0,33 periódico, un cuarto 0,25, un cuarto 0,25 y un quinto, ya les digo, 0,2. Entonces, vamos a la gráfica. Y nos fijamos. Pónganle siempre los nombres a los ejes. Yo acá me olvidé ahora. Bien, si x vale menos 1, y vale menos 1. Entonces, menos 1, y vale menos 1 acá abajo, el puntito va a estar acá. ¿Sí? Menos 1 de y. Si x vale 1, y va a valer 1. O sea que el punto va a estar acá. Acá el punto de menos 1, 1, el punto de 1, 1. Si x vale 2, y vale 0,5. O sea que el punto va a estar acá en la mitad. Si x vale 3, 0,33. O sea que un poquito más abajo. Si x vale 4, 0,25. Un poquito más abajo. Y si vale 5, 0,2, casi tocando al eje x. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Vamos a sacar el 1 menos 1. Y fíjense, sacamos, no le damos números negativos, vamos a darle todo positivo nada más. ¿Sí? O sea que saco el menos 1 y el 1. Fíjense nuestra gráfica. Nuestra gráfica va a ser así, cuando vale 5,02, casi llegando acá abajo. Y unen los puntos. Esa sería nuestra gráfica en una función racional de este tipo. ¿Sí? Entonces le damos números positivos a partir del 1. Y cuanto más grandes sean los números, más se va a acercar al eje X nuestra curva. ¿Sí? Me parece que es más fácil este tipo, ¿no? Sí. Bien. Bien. Entonces, esto sería función racional. ¿Sí? Hagan los ejercicios propuestos tanto en la función cuadrática como en la racional y las dudas que tengan me consultan. Bien. Bueno. No es tan complejo como la función racional como en el último ejercicio que vimos. De todas maneras, para resolver la función racional me parece mucho menos compleja que la función cuadrática. ¿Sí? Sí, sí. Así es que bueno, chicos. Cualquier duda que les surjan, me escriben, me consultan, ¿sí? Lean el material. De todas maneras, la clase que viene, antes de arrancar con el nuevo tema, vamos a si ustedes quieren, ¿no? Hacer un repaso